Elena siempre había sido la alumna perfecta, calificaciones impecables, comportamiento ejemplar y cero involucramiento en problemas. Con 19 años, trabajaba como asistente administrativa en la misma escuela donde estudiaba por las noches. Sus días eran una rutina agotadora entre pilas de papeles, horarios apretados y sueños guardados en el fondo de un cajón. Criada por una abuela estricta tras la trágica pérdida de sus padres, Elena aprendió desde muy joven a protegerse con silencio, disciplina y una independencia solitaria. Su vida era predecible, hasta el día en que Daniel Monteiro cruzó la puerta del salón de clases. Daniel, de 30 años, era el nuevo profesor de literatura. Joven, pero con un pasado doloroso a cuestas, llevaba en sus ojos oscuros una mezcla de intensidad y melancolía. Huérfano de madre, con un padre ausente y una historia marcada por una relación tóxica, se refugió en los libros. Su pasión por la poesía era su forma de resistir la dureza de la vida. Recién llegado de una temporada en el extranjero, buscaba comenzar de nuevo en silencio. No esperaba que la primera persona en sacudirlo fuera una de sus alumnas, y mucho menos alguien como Elena. El sonido estridente del despertador era siempre el mismo, a las 5:45 de la mañana. Elena lo apagaba al primer toque, sin dudar, como si ya estuviera despierta desde antes. En la casa sencilla y silenciosa del suburbio, todo parecía funcionar como un reloj. La abuela, rígida y metódica, tomaba café mientras leía el periódico, y Elena, con ojeras marcadas y movimientos precisos, organizaba su material con exactitud. Su mundo era pura rutina. Caminaba hacia la escuela donde trabajaba con la misma blusa clara, la misma falda oscura y pasos siempre rectos, como si no hubiera espacio para desvíos. Ahí, en el área administrativa, digitaba nombres, revisaba documentos y respondía correos con una eficiencia que la volvía casi invisible. Solo por las noches, cuando cambiaba la carpeta de trabajo por los cuadernos de clase, su figura cobraba color entre los pasillos artificialmente iluminados. El salón de clases era el único lugar donde respiraba un poco más profundo. Tal vez por los libros, tal vez por las historias que leía en silencio cuando nadie la veía. Pero incluso ese refugio cargaba la misma previsibilidad, hasta ese día. Cuando Daniel Monteiro entró por la puerta del salón 12B, cargando una pila de libros y el peso de una vida que fingía no doler, el tiempo pareció detenerse un segundo. Elena lo vio por primera vez al levantar la vista por el sonido de la puerta. Su corazón dio un leve salto, de esos que no se explican. El nuevo profesor era joven, pero su mirada parecía antigua. Había algo en sus ojos oscuros, profundos, pero cansados, que la hizo contener la respiración por un momento. Como si, de repente, alguien la estuviera viendo de una forma en que nunca antes la habían visto. Daniel, por su parte, escaneó el salón con el mismo cuidado con el que hojeaba los versos de un poeta olvidado. Se detuvo brevemente al encontrar la mirada de Elena. Había en ella una calma contenida, casi desafiante. No era una belleza obvia, pero sí una presencia silenciosa que exigía ser notada. Y eso lo perturbó más de lo que debía. Se sentó, revisó sus anotaciones y comenzó la clase hablando sobre el poder de la literatura para revelar verdades ocultas. Su voz era firme, pero con un tono bajo, casi íntimo, que daba la impresión de hablar directamente con cada uno. Elena, al fondo del salón, escuchaba cada palabra como si él no abriera un libro, sino una herida antigua que también vivía dentro de ella. En los días siguientes, no hablaba de él con nadie. Pero notaba cómo sus ojos lo buscaban cuando entraba. También notaba que él dudaba, por milésimas de segundo, al encontrar su mirada. Ambos cargaban cicatrices que nadie veía. Y quizás por eso, sin saberlo, ya comenzaban a reconocerse en el dolor del otro. En esa escuela donde todo era predecible, un nuevo capítulo, silencioso, incómodo, inevitable, comenzaba a escribirse. Y ni Elena, con toda su disciplina, ni Daniel, con su intento de neutralidad, podrían evitar lo que estaba por suceder. El sonido de unos papeles cayendo resonó por el pasillo casi vacío, rompiendo el silencio típico de la noche en la escuela. Elena se agachó de inmediato, los ojos abiertos por el susto, mientras Daniel intentaba, torpemente, recoger los papeles que él mismo había tirado. La culpa fue mía, dijo él, con la respiración un poco agitada, como si lo hubieran sorprendido no solo por el choque,
sino por ella. Elena alzó la vista, sus cabellos castaños deslizándose por su rostro. Encontró sus ojos. Oscuros. Profundos. Cargaban algo que no supo nombrar en ese momento, pero que se quedó. Una incomodidad placentera. Un escalofrío que le recorrió la piel. Está bien, respondió, retrocediendo ligeramente, recogiendo los últimos papeles con movimientos seguros. Sus dedos casi tocaron los de él, pero se alejó antes de que sucediera. Daniel leyó su nombre en el gafete colgado del uniforme. Elena Sousa. Un nombre común, pero que, por alguna razón, se le quedó grabado como si lo hubiera subrayado. En los días siguientes, intentaba mantener el profesionalismo. Intentaba. Pero era imposible ignorar su presencia. Había algo en la forma en que ella permanecía callada, atenta, con los ojos fijos en sus palabras como si cada frase fuera demasiado importante para ser olvidada. Y lo más perturbador, ella entendía. No solo el contenido, sino el sentimiento detrás. Durante una clase sobre Vinicius de Moraes, mientras Daniel recitaba: "Es mejor ser alegre que ser triste / la alegría es la mejor cosa que existe". Se perdió por un segundo. Los ojos de Elena lo miraban de una forma distinta. No desafiante, sino profunda, íntima. Como si estuvieran solos en ese salón iluminado por focos fríos y con olor a gis. Después de clase, cuando todos salían platicando, ella se quedó atrás, fingiendo organizar el material. Él también tardó en guardar sus cosas, como si esperara algo. ¿Te gusta la poesía?, preguntó, casual, pero su voz traicionó un leve nerviosismo. Me gusta, cuando duele, respondió ella, sin mirarlo directamente, con los ojos fijos en la tapa del cuaderno. Daniel sonrió apenas, una sonrisa que no llegó a los ojos. Esa respuesta decía más que cualquier texto. Él reconocía ese dolor. Estaba en los espacios vacíos entre las palabras. A veces creo que solo sentimos que estamos vivos cuando algo duele, dijo, casi para sí mismo. Elena finalmente lo miró. ¿Entonces tú ya has vivido mucho? Hubo una pausa. De esas en las que el mundo parece contener la respiración. Daniel la miró con más atención. Demasiado, para tener solo 28, murmuró. Ella no respondió. Solo asintió levemente y salió del salón, dejando en el aire un silencio denso, lleno de significado. La semana siguiente, durante una dinámica en grupo, Daniel pidió a cada alumno que escribiera en pocas líneas qué era el amor para ellos. Al recoger los papeles, reconoció la letra de Elena antes de leer el contenido. El amor es cuando la ausencia pesa más que el consuelo de la presencia. Cuando aunque intentes olvidar, todo sigue recordando. La leyó. 1, 2, 3 veces. Aquello no era un ejercicio escolar. Era un grito contenido. Y en ese instante, Daniel lo entendió. Había algo en ella que lo llamaba, no con urgencia, sino con profundidad. Un magnetismo silencioso. Una especie de reconocimiento entre almas demasiado cansadas para un mundo tan ruidoso. La línea entre profesor y alumna aún era clara. Pero dentro de ellos, un límite mucho más peligroso comenzaba a desdibujarse, el de resistirse a lo que no se puede controlar. El salón estaba lleno, pero el calor era otro. No venía del sol de la tarde que entraba por las ventanas, sino de la tensión invisible que flotaba en el aire. Daniel organizaba algunos papeles sobre el escritorio cuando sintió una presencia demasiado cerca. Alzó la vista y se encontró con Bianca, alumna de tercer año, apoyada en el borde del escritorio, con una sonrisa descarada. Profesor Daniel, empezó ella, con una voz intencionalmente dulce, ¿de verdad va a corregir todos los ensayos usted solo? Porque a mí me encantaría ayudarle, puedo venir después de clase, si quiere. Él frunció el ceño, tratando de disimular la incomodidad. Te lo agradezco, Bianca, pero es parte de mi trabajo. Y prefiero hacerlo solo. Pero sería más divertido con compañía, ¿no crees? Ella inclinó la cabeza, dejando que su cabello cayera por el hombro con un movimiento ensayado. Elena, sentada más al fondo, fingía escribir algo en su cuaderno, pero no podía evitar seguir la escena con la mirada.
Una punzada extraña le atravesó el estómago, como si el aire en la sala se hubiera vuelto más denso, más pesado. Sintió sus dedos apretarse alrededor de la pluma, sin darse cuenta. Bianca se rió de algo que dijo Daniel, algo que Elena no escuchó, pero que igual la irritó. La chica tocó suavemente el brazo de él, y eso fue suficiente. Elena cerró el cuaderno con demasiada fuerza, el sonido seco llamó la atención de algunos alumnos, incluso de Daniel, que lanzó una mirada rápida en su dirección. Sus ojos se encontraron. Por un segundo. Un instante. Pero fue suficiente para que él notara algo distinto. Sus ojos estaban sombríos, lejos de la serenidad que solían tener. Había algo ahí. Algo que él no debía interpretar, pero que le golpeó como un puñetazo. «Elena, ¿estás bien?», preguntó, intentando sonar neutral. «Perfectamente. Solo pensé que la clase se había convertido en reality show», respondió sin mirarlo, con una voz cortante, cargada de algo que ni ella misma entendía. Daniel guardó silencio. Bianca sonrió falsamente y se alejó con un giro de ojos. Después de la clase, Elena fue la última en salir. Como siempre. Pero esta vez no porque quisiera quedarse. Tardaba en guardar sus cosas, con movimientos fríos y apresurados. Daniel se acercó, dudando. «¿Quieres hablar sobre lo que pasó?». Ella se detuvo. El cuaderno aún en las manos. «¿Pasó algo?». «Porque, según vi, todo está perfecto», dijo, intentando sonreír, pero la sonrisa era una línea torcida y amarga. «Elena», su voz fue más baja. Casi una súplica. «Sabes que entre Bianca y yo no hay nada. ¿Y por qué me estás explicando eso?». Levantó la mirada, con los ojos húmedos, pero firmes. «Solo soy una alumna, ¿recuerdas?». La respuesta fue como un cuchillo. Dicho con demasiado control como para ser sincero. Él sintió el peso de esas palabras. Y más aún, lo que no se dijo. «Sí. Lo recuerdo», dijo con esfuerzo. «Pero a veces, lo olvido». Silencio. Ella cerró el cierre de la mochila y lo miró como si dijera todo lo que no podía decir. «Entonces, por favor, recuérdalo de nuevo». Y se fue, dejando a Daniel ahí, solo con un torbellino que ni la poesía podría traducir. Porque no había versos que explicaran unos celos que no debían existir, y un amor que crecía sin permiso. En los días siguientes, el aula parecía haberse encogido. El espacio entre Elena y Daniel estaba intacto físicamente, pero emocionalmente, era como si 1000 paredes lo separaran. Ella llegaba, se sentaba, evitaba su mirada. Apuntaba todo, como siempre, pero sin la pasión de antes. Era como si hubiera apagado una parte de sí, la parte que a Daniel le encantaba observar. Él lo sentía. Cada gesto. Cada ausencia de miradas. La forma en que ya no respondía a las preguntas con esa dulzura firme, como si compartieran un código solo de ellos. Ahora, solo había silencio. Daniel intentaba fingir normalidad, pero sus ojos lo traicionaban. A veces se quedaban en ella demasiado tiempo. Observaban cómo mordía la tapa de la pluma, cómo chasqueaba suavemente los dedos cuando estaba ansiosa, y cómo esos pequeños gestos habían desaparecido. Elena estaba diferente. Fría. Y él sabía por qué. Sentía en la piel el reflejo de unos celos que nunca debieron existir, pero existieron. Y dolieron. El jueves por la noche, la tormenta cayó con todo sobre la ciudad. Rayos cruzaban el cielo y truenos retumbaban como presagios. La escuela estaba casi vacía cuando Elena salió del salón, la mochila apretada en los hombros, el paso rápido. Daniel estaba en la sala de maestros, pero al verla por la ventana, impulsivamente, dejó lo que hacía y fue tras ella. «Elena», llamó, la voz casi tragada por el viento. Ella se detuvo, de espaldas, pero no se giró. «¿Olvidé entregar algo?», preguntó sin emoción. «No», él se acercó, despacio. «Solo que, estás diferente». Ella respiró hondo, el aire frío entrando con violencia en sus pulmones. Se giró lentamente, la mirada firme,
pero los ojos llenos de lágrimas. Está mal sentir celos de alguien que no es mío, ¿verdad? Daniel tragó saliva. No lo sé, tal vez solo es humano. Yo no soy ese tipo de persona, murmuró. Nunca lo he sido. Siempre he sido centrada, responsable. Nunca me dejé llevar por esto. No te estás dejando llevar. Solo sentiste algo real. Y yo también lo sentí, confesó él, con una voz cargada de un conflicto silencioso, pero feroz. Ella negó con la cabeza, y por fin una lágrima se escapó de sus ojos. Pero no podemos, Daniel. No podemos sentir esto. El sonido del trueno cubrió la última palabra, pero él la entendió. Sintió cada sílaba como un golpe en el pecho. Lo sé. Pero no voy a fingir que no me pasa cada vez que entras al salón y el mundo parece ir más lento. Yo te veo, Elena. Más allá de los exámenes, más allá de la alumna ejemplar. Yo te veo a ti. Ella cerró los ojos, tratando de contener el llanto, pero no pudo. Las lágrimas cayeron, calientes, cargadas de todo lo que nunca dijo. Y entonces, sin aviso, habló en voz baja. Duele. Duele verte y saber que no puedo tocarte. Duele ver a otra intentando acercarse y yo fingiendo que no siento nada. Odio eso. Daniel se acercó, ahora tan cerca que podía olerla, un leve perfume de lavanda mezclado con el olor de la lluvia. Sus dedos temblaban, pero no la tocó. Si cruzo esa línea, Elena, no voy a poder regresar. Ella alzó la mirada, ahora con el dolor expuesto, desnudo, sin armaduras. ¿Y si te digo que yo ya la crucé? Por un momento, el tiempo se detuvo. El sonido de la lluvia, el viento, la escuela vacía, todo desapareció. Solo existían ellos. Atrapados en un sentimiento que crecía como una llama que ambos intentaban apagar con las propias manos, pero que, en vez de apagarse, ardía más fuerte. Daniel cerró los ojos, respirando hondo. Tenemos que ser fuertes. Yo no puedo, todavía no puedo. Ella asintió, aunque todo dentro de ella gritara lo contrario. Dio un paso atrás, la respiración temblorosa. Entonces vete. Porque si te quedas un segundo más aquí, yo tampoco voy a poder ser fuerte. Y él se fue. Cada paso más difícil que el anterior. Esa noche, ambos durmieron, o lo intentaron, con el alma en guerra. Porque cuando el amor aparece antes de tiempo, duele más de lo que cura. Pero aún así, es amor. Los días que siguieron fueron como un castigo silencioso. Elena evitaba los pasillos cercanos a la sala de profesores. Pasaba los recreos sumergida en hojas de cálculo en el área administrativa y se iba en cuanto terminaba su última clase. La escuela, que antes era su segundo hogar, ahora parecía una prisión de recuerdos que luchaba por olvidar. Pero era inútil. Cada salón, cada rincón del patio, llevaba la presencia de Daniel. Incluso cuando él no estaba. Daniel también había cambiado. En clase, su voz ya no llevaba esa pasión ardiente por las palabras. Explicaba los textos de forma mecánica, como si solo estuviera siguiendo un guión. Los alumnos comentaban entre ellos que el profe nuevo había perdido el brillo. Solo Elena sabía el porqué. Y eso dolía más de lo que debería. Fue en una tarde lluviosa, otra, como aquella vez, cuando la directora llamó a Elena a su oficina. Necesito que le entregues estos reportes al profesor Daniel. Está en la biblioteca. La mujer sonrió, sin saber que, con esa frase, había reabierto una herida que aún sangraba. Elena dudó, pero asintió. Tomó la carpeta y salió, con el corazón latiendo desacompasado. La biblioteca estaba casi vacía. Solo unas pocas luces encendidas, el sonido apagado de la lluvia golpeando los vidrios y ese silencio espeso que siempre la inquietaba. Daniel estaba de pie, junto a los estantes del fondo. Leía un libro, los lentes bajos sobre la nariz, el rostro cansado. No notó su presencia de inmediato. Traje esto para ti. De parte de la directora, dijo ella, por fin. Él alzó la vista, y cuando sus ojos encontraron los de ella, el mundo pareció detenerse otra vez. Gracias, respondió,
con la voz baja, casi ronca. Ella puso la carpeta sobre la mesa y ya se giraba para irse, cuando él habló. ¿Estás bien? Elena cerró los ojos un instante. La pregunta, tan simple, la estremeció más de lo que debería. Estoy intentando, respondió, sin voltear. Yo también, dijo él, dejando el libro. Pero cada vez es más difícil fingir que no duele. Ella se giró, por fin. Y sus ojos brillaban de rabia contenida y dolor acumulado. ¿Crees que solo a ti te cuesta, Daniel? ¿Crees que no duele callar todos los días? ¿Que no me duele fingir que no te veo cuando me miras en clase como si no sintieras nada? Daniel dio un paso hacia ella. Nunca fingí. Solo estoy tratando de hacer lo correcto. ¿Y quién dijo que lo correcto no puede ser lo que sentimos? El mundo, Elena, respondió él, amargo. Las reglas. Las consecuencias. Todo lo que podría lastimarte si cruzo esa línea. Ella guardó silencio un momento. Luego dio un paso adelante, quedando a pocos centímetros de él. Me lastimaste igual. Con esta distancia. Con este silencio. Daniel la miró, con los ojos vidriosos. Ya no puedo dejar de pensar en ti. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Se quedó ahí, entre las ganas de abrazarlo y el miedo a perderse. Entonces dime, susurró. Dime que no vale la pena. Dime que esto no es real. Y me voy. Pero él no lo dijo. Porque no podía. Porque el silencio entre ellos era la única mentira que aún sostenían. En lugar de eso, dio un paso más. Solo uno. Y fue suficiente para que ella sintiera su respiración rozar su piel. No se besaron. No se tocaron. Pero en ese instante, todo fue dicho sin una sola palabra. Ella se fue poco después, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón en ruinas. Y Daniel se quedó ahí, solo entre libros, respirando su ausencia. El café que eligieron era pequeño, discreto, en el centro de la ciudad. Daniel ya estaba ahí cuando ella llegó. Llevaba una camisa gris con las mangas dobladas, el rostro cansado, pero con una leve sonrisa al verla entrar. Era extraño verlo fuera del entorno escolar, casi vulnerable. Humano. Gracias por venir, dijo él, jalando la silla para ella. Estuve a punto de no venir, admitió ella, sentándose. Estuve a punto de no tener el valor para invitarte, respondió él, con una media sonrisa triste. El mesero vino, tomó los pedidos, y durante algunos minutos reinó el silencio entre ellos, solo interrumpido por el sonido apagado de la lluvia afuera. Necesitaba esto, empezó Daniel. Necesitaba verte sin el peso de ese lugar, donde cada paso parece un error. Elena lo observó, tratando de leer más allá de las palabras. Las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sujetaba la taza con demasiada fuerza, como si el calor fuera lo único que aún lo mantenía ahí. ¿Por qué volviste? Preguntó de repente. El día en que iba a rendirme, apareciste en la puerta de mi casa. ¿Por qué? Daniel bajó la mirada, removiendo lentamente el café. Porque no pude mantenerme lejos. Porque cuando supe que ibas a rendirte, algo en mí gritó. No soporté la idea de perderte, aunque nunca te haya tenido realmente. Elena sintió los ojos arder. Si me tuviste, Daniel. Cada vez que me miraste como si de verdad me vieras, cada vez que me escuchaste cuando nadie más lo hacía. Él levantó la mirada, y había un peso ahí, de dolor, de deseo contenido, de culpa. Tengo miedo, Elena. De cruzar la línea y terminar lastimándote. Eres joven, tienes un futuro entero, y yo solo soy un hombre intentando juntar los pedazos de un pasado que no sabe olvidar. Yo también tengo pedazos, dijo ella, con voz firme aunque baja. No soy una niña, Daniel. No después de todo lo que viví. Aprendí a sonreír con los ojos cerrados, para no ver cuando la gente se va. Los ojos de él se llenaron de lágrimas silenciosas. Esa frase lo atravesó como una navaja. No quiero irme.
pero tengo miedo de quedarme y arruinar todo. Ella extendió la mano sobre la mesa, dudando. Él dudó también. Pero, lentamente, sus dedos se tocaron, y en ese pequeño contacto había más verdad que en cualquier beso. Entonces quédate solo hoy, susurró ella. Solo por ahora. Sin promesas, sin miedo. Solo la verdad. Daniel asintió, apretando suavemente su mano. Y en ese café casi vacío, bajo la luz cálida y el murmullo de la lluvia, los dos se permitieron un instante de paz. Un instante fuera del mundo, donde podían simplemente ser ellos mismos. La lluvia había cesado cuando salieron del café. Las calles seguían mojadas, reflejando las luces de la ciudad como espejos rotos. Caminaron lado a lado, en silencio, pero no había incomodidad, era un silencio denso, lleno de todo lo que no podían decir en voz alta. El día siguiente amaneció bochornoso, con nubes pesadas acumulándose en el cielo como el peso de lo que no podía decirse. Elena llegó temprano a la escuela, como siempre, pero sus pasos parecían más ligeros, y su corazón, acelerado. Pasó de largo por la sala de coordinación, intentando ignorar las miradas de sus compañeros. El sabor del beso de la noche anterior aún parecía estar en su boca. Daniel ya estaba en el salón. Cuando ella entró con algunos papeles para entregar, sus ojos la siguieron como si no existiera nadie más en el mundo. Fingió. Tosió. Tomó una pluma. Pero el leve fruncir de sus cejas delataba su tensión. Ella se acercó al escritorio, dejando los documentos con una sonrisa contenida. ¿Necesita ayuda con algo más, profesor? Dijo con voz baja, jugando con el límite entre el profesionalismo y el deseo. Elena, murmuró él, casi inaudible. El tono no era de reproche, sino de angustia. No había nadie cerca. El salón aún estaba vacío. Y entonces él se levantó, rodeó el escritorio lentamente y se detuvo a escasos centímetros de ella. No podemos, no aquí. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. Ella simplemente lo miró y dijo. Lo sé. Pero es difícil fingir que no pasó nada. El silencio entre ellos fue roto por el sonido de la puerta al fondo. Elena se apartó en un segundo, acomodó los papeles en la mano y salió con una postura firme, como si nada hubiera ocurrido. Pero por dentro, el corazón le latía como un tambor desbocado. Los encuentros no se detuvieron. No hubo planes, solo impulsos. Un día, en el pasillo del ala desactivada del edificio antiguo, caminaba distraída cuando sintió una mano firme jalarla por la cintura. Todo fue rápido, el sonido ahogado de una puerta cerrándose, el espacio reducido de una antigua sala de archivos, el cuerpo de él presionado contra el de ella. Ya no pude fingir que no te extraño, susurró contra su cuello. Ella lo sujetó por la camisa, sintiendo el olor de su piel, el calor, el peligro. Los besos eran urgentes, como si el tiempo pudiera robárselos en cualquier momento. Sus manos encontraban su piel con respeto y deseo, mientras ella se entregaba al momento como si el mundo entero estuviera fuera de esas paredes. Me vuelves loco, confesó él, con los ojos clavados en los de ella. Pero dime, Elena, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? Ella respiró hondo, agitada, los ojos brillando de emoción. No lo sé. Pero quiero averiguarlo. Aunque sea en momentos como este. Sabían lo arriesgado que era. Sabían lo que estaba en juego. Pero entre besos robados en pasillos vacíos, roces disfrazados al cruzarse y notas escondidas en libros, el sentimiento no hacía más que crecer. Y con él, el peligro. La tarde caía con un calor pesado, y los pasillos del ala antigua de la escuela estaban más vacíos que nunca. La mayoría de los alumnos ya se habían ido, pero Elena aún necesitaba entregar una hoja de cálculo a la dirección, o al menos eso le había dicho al vigilante, antes de perderse en el camino a la sala de archivos donde Daniel la esperaba. Él ya estaba ahí, recargado en el escritorio antiguo, las mangas dobladas, los ojos cargados de esa intensidad que ella había aprendido a reconocer como única de él. Cuando entró, cerró la puerta con un clic seco que les erizó la piel a ambos. Pensé que no vendrías, dijo él, dando un paso al frente. Pensé que ya te habrías ido, respondió ella, dejando la hoja sobre la mesa y acercándose a él.
El beso llegó sin permiso, urgente y dulce, como todos los anteriores. El calor de sus manos en su cintura, el olor a libros viejos y deseo llenando el pequeño espacio. Era peligroso, y por eso mismo tan adictivo. Pero entonces, un sonido. Pasos. Se congelaron. Elena, ¿escuchaste eso? Preguntó Daniel en un susurro. Sí. Otro sonido. Un tacón golpeando el piso de cerámica. Una tos suave. Una voz. ¿Profesor Daniel? Su nombre resonó en el pasillo como una cuchilla en el aire. Elena abrió los ojos con sorpresa. Esa voz, era Isadora. Justo ella. Mierda, susurró Daniel, jalando a Elena con cuidado hacia la esquina de la sala. Detrás del estante. Ahora. Elena se escondió, el corazón golpeando fuerte en su pecho. La sala no tenía seguro por dentro, solo la manija. Daniel intentó fingir naturalidad, destrabando la puerta con una calma forzada segundos antes de que Isadora la empujara con una sonrisa en los labios. Te estaba buscando, dijo con ese tono demasiado dulce a propósito. Pensé que había escuchado voces aquí. ¿Voces? Daniel sonrió apenas, acomodándose los lentes. Estaba hablando solo. Viejo hábito. Cuando reviso textos, suelo leer en voz alta. Interesante. Miró alrededor, desconfiada. La sala estaba cerrada, ¿no? Por seguridad. Aquí hay muchos documentos de la secretaría, respondió él, firme. Mientras tanto, Elena contenía la respiración detrás del estante metálico. Sentía el calor subirle por el cuello, la angustia de ser descubierta quemándole la garganta. Isadora dio otro paso. El tacón resonó otra vez. ¿Puedo ayudarte en algo? Insistió ella. No es necesario, respondió Daniel, intentando mantener la calma. De hecho, estaba por salir. Qué lástima, sonrió ella. Me gusta hablar con usted. Tenemos tanto en común. Daniel apretó el cuaderno entre las manos. Quería echarla, pero no podía levantar sospechas. Isadora se quedó unos segundos más, observándolo como quien sabe, o casi sabe, demasiado. Y luego, se fue. En cuanto el sonido de los tacones se desvaneció, Elena salió de detrás del estante, aún temblando. Eso estuvo cerca, dijo, intentando recuperar el aire. Te juro, si hubiera dado un paso más. Daniel se acercó y la abrazó con fuerza, su corazón latiendo al mismo ritmo que el de ella. Apretados en ese pequeño espacio, con los nervios a flor de piel, lo que era solo un abrazo se transformó en otro beso, esta vez lleno de alivio, miedo y un deseo aún más fuerte. Tenemos que ser más cuidadosos, murmuró él, agitado, con la frente apoyada en la de ella. Lo sé, pero no sé si puedo mantenerme lejos. Era el final de la tarde y el pasillo trasero estaba silencioso, como siempre a esa hora. La luz naranja del atardecer entraba por las ventanas altas, pintando el suelo con sombras cálidas. Elena y Daniel estaban ahí, apoyados contra la pared fría, lejos de miradas curiosas. Ella aún sentía el corazón acelerarse cada vez que él se acercaba. Y cuando él la tomaba por la cintura como lo hacía ahora, todo lo demás dejaba de importar. Prométeme que vas a pasar por casa después de clases, susurró él, pegando su frente a la de ella. Lo prometo, dijo ella, con voz casi inaudible, sonriendo, mientras sus dedos deslizaban discretamente por el cuello de su camisa. Lo que ellos no sabían era que, detrás de la puerta entreabierta del almacén de materiales, unos ojos atentos los observaban. Isadora. Sostenía el celular con fuerza, los ojos brillando con furia y placer. Grababa todo en silencio, con una sonrisa torcida que crecía mientras veía desarrollarse la escena. A la mañana siguiente, Elena acomodaba sus libros en el casillero cuando la voz cortante de Isadora resonó a sus espaldas. ¡Qué ejemplo, eh! La alumna perfecta besándose con el profesor guapo en los pasillos escondidos de la escuela. Elena se giró de golpe, sintiendo cómo se le iba el color del rostro. ¿Tú, estabas ahí? Claro. Grabé todo. Sabes lo que eso significa, ¿verdad?
Isadora se apoyó en los casilleros, cruzando los brazos. Un escándalo así arruinaría su carrera. ¿Y tú, expulsión, tal vez? El mundo le dio vueltas a Elena. Intentó mantener la compostura. ¿Qué quieres? Lo quiero a él. Isadora dio un paso al frente, con la voz envenenada. Vas a terminar con esto. Vas a mirarlo a los ojos y decirle que fue un error. Que te arrepientes. Y lo harás hoy. Elena tragó saliva. Le temblaban las manos, pero asintió lentamente. No tenía elección. Horas después, cuando Daniel la encontró sola en el jardín de la escuela, el lugar donde siempre se reunían cuando necesitaban silencio, notó algo extraño en su mirada. Estaba vacía. ¿Todo bien?, preguntó, buscándole el rostro. Ella desvió la mirada. Tenemos que parar. ¿Qué? Esto fue un error, Daniel. Yo confundí las cosas. Él la miró, confundido, herido. Había dolor en sus ojos, un dolor que se reflejaba con el doble de fuerza en ella. Pero mantuvo la mentira. Tú mereces a alguien libre, alguien que pueda amarte de verdad, sin esconderse. Se alejó antes de que él pudiera decir algo, con los ojos llenos de lágrimas. Por dentro, el corazón de Elena sangraba. Pero proteger a Daniel era más importante que cualquier confesión de amor. La tarde caía lentamente, y la escuela comenzaba a vaciarse. Daniel caminaba por el estacionamiento con la mente revuelta, aún digiriendo las frías palabras de Elena esa mañana. Algo no cuadraba, su mirada, la voz quebrada, la prisa por irse. Todo gritaba que era mentira. Pero fue al detenerse cerca de la salida principal cuando sintió que se le cortaba el aire. Ahí, justo frente al portón de la escuela, Elena hablaba con un chico de chaqueta oscura. Él puso la mano en su espalda, y ella no se alejó. Reía, un poco nerviosa, mientras él le hablaba al oído. Y entonces, de repente, el chico le tomó la mano. Daniel sintió un nudo en el pecho. Elena, susurró para sí mismo, con los ojos clavados en la escena. El toque entre ellos fue breve, pero suficiente para romper algo dentro de él. Difícil de aceptar, ¿verdad?, dijo una voz femenina a su lado. Daniel se giró, sorprendido por la repentina presencia. Era Isadora, con un aire casi solidario, los ojos maquillados brillando con una satisfacción que intentaba disimular. Perdón, sé que no es asunto mío, continuó ella. Pero he notado que tú y ella se han estado alejando últimamente. Y ahora esto, miró hacia Elena y el chico, suspirando. Está con Cayo, ¿sabías? ¿Cayo?, repitió Daniel, sintiendo que el nombre le sabía amargo. Un tipo de la universidad. La oí contárselo a una amiga. Pero bueno, le tocó suavemente el brazo. Tal vez sea lo mejor, profe. Tú mereces a alguien más, disponible. Él no respondió. Solo desvió la mirada, conteniendo la rabia y la tristeza que se le enredaban en el pecho. Las palabras de Elena regresaban como cuchillas, fue un error. Tú mereces a alguien libre. Te ves cansado, dijo Isadora, suavizando el tono. ¿Quieres tomar un café conmigo? Solo platicar. Prometo que no muerdo. Daniel dudó por un segundo. Aún observaba a Elena a lo lejos, pero ella ya había desaparecido por el portón, de la mano con ese tal Cayo. Un pinchazo le atravesó el pecho. Y, quizás por orgullo herido, o simplemente para callar el dolor unos minutos, asintió. Solo un café. Isadora sonrió, satisfecha. Mientras tanto, al otro lado de la calle, Elena observaba todo desde detrás de un auto estacionado. Tenía los ojos llenos de lágrimas, la respiración entrecortada. Cayo, su amigo de la infancia, quien había aceptado ayudarla con la farsa, sostenía su mano con firmeza. ¿Estás segura de esto, Lena?, preguntó preocupado. ¿De verdad quieres verlo con otra? Ella asintió con dificultad. Si es para mantenerlo a salvo, es la única forma. Pero por dentro, cada paso que daba Daniel junto a Isadora era como una puñalada. El restaurante era pequeño,
demasiado caluroso para la cantidad de gente que había. Las luces tenues y la música suave intentaban crear una atmósfera acogedora, pero para Daniel todo resultaba asfixiante. Isadora no dejaba de hablar. Sus palabras salían rápido, llenas de sonrisas fingidas y cumplidos envenenados. Se reía de sus propias bromas, tocaba su mano de forma calculada, e insistía en mantener contacto visual como si pudiera hechizarlo solo con la mirada. Pero Daniel no estaba ahí. Su mente seguía en el estacionamiento de la escuela. En la risa nerviosa de Elena. En el toque de Cayo. En la forma en que ella lo evitaba, como si lo que habían vivido no hubiera sido real. ¿Y si te digo que siempre me gustaste? Isadora interrumpió sus pensamientos con una voz suave y arrastrada. Daniel la miró con frialdad. Isadora, ¿por qué estás haciendo esto? Ella abrió los ojos, intentando mantener la compostura. ¿De qué hablas? De esto. De esta actuación. Este juego. Apartó su mano de la de ella. Sabías que ella estaba con ese tipo, ¿verdad? Yo solo pensé que debías saberlo. Y distraerte un poco. Estás usando eso para acercarte a mí. La máscara de Isadora casi se desmoronó. Intentó disimular con una risita leve, pero su mirada ya la delataba. ¿Y si así fuera? ¿Qué tiene de malo querer a alguien como tú? Daniel se levantó, la rabia herida creciendo en su pecho. Arrojó un billete sobre la mesa y salió antes de escuchar alguna respuesta. La noche estaba fría y la lluvia comenzaba a caer, fina e insistente. Daniel caminaba sin rumbo, las gotas empapando su camisa, pegándose a su cuerpo e intensificando su incomodidad. Pero entonces, en medio de la calle poco iluminada, la vio. Elena. Caminando sola, la cabeza baja, el paraguas cerrado en la mano, como si ni siquiera notara que se estaba empapando. El cabello pegado al rostro, los hombros encorvados, la respiración pesada. El mundo parecía en cámara lenta. Él cruzó la calle sin pensar. Elena. Gritó, su voz rompiendo el silencio. Ella se detuvo, sorprendida. Cuando levantó el rostro, sus ojos se encontraron con los de él, rojos, mojados, desesperados. ¿Por qué? Preguntó, acercándose. ¿Por qué me mentiste? Elena guardó silencio. El sonido de la lluvia llenaba el momento. ¿Quién era ese tipo? Continuó, su voz fallando entre la rabia y el miedo. ¿Por qué dijiste que fue un error si no lo fue? ¿Por qué tú, tragó saliva, por qué dejaste que otra persona ocupara el lugar que era tuyo? Ella dio un paso atrás, como si no supiera cómo respirar frente a él. Porque no podía lastimarte, respondió finalmente. Porque ella lo descubrió. Y me amenazó. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Isadora? Elena asintió, las lágrimas mezclándose con la lluvia. Dijo que destruiría tu carrera. Que contaría todo. Y yo, pensé que era mejor que me odiaras a que perdieras todo lo que habías construido. Daniel pasó una mano por su cabello mojado, sintiendo un vuelco en el estómago. ¿Y realmente pensaste que aceptaría todo eso en silencio? ¿Qué dejaría que te alejara sin luchar? Ella lo miró, el mentón temblando. No sabía qué hacer, Daniel, solo quería protegerte. El silencio se instaló entre ellos por unos segundos. Entonces él dio un paso adelante. Otro. Hasta estar muy cerca. Tan cerca que podía sentir el frío de su piel y el calor que aún quedaba entre los dos. Lo único que no puedo, susurró con voz ronca, es vivir sin ti. Elena se derrumbó. No en palabras, sino en lágrimas, en un sollozo que rompió la noche. Y allí, en medio de la calle mojada, entre truenos distantes y corazones rotos, Daniel la abrazó con fuerza, desesperado. Como si intentara unirlos de nuevo, pedazo por pedazo. Al día siguiente, la lluvia había dado paso a un cielo pesado y nublado, como si el mundo aún estuviera suspendido entre lo que se dijo y lo que aún debía suceder. Elena caminaba por los pasillos de la escuela con pasos cautelosos. Su cuerpo aún cargaba el cansancio de la noche anterior,
pero su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Ella y Daniel se habían abrazado como si no existiera el mundo alrededor, pero allí, en la realidad, sí existía. Existían reglas. Miradas. Y, principalmente, existía Isadora. No puedes demostrar nada, le había dicho ella, con la voz aún quebrada. No soportaría verte perder todo por mi culpa. Pero Daniel no respondió en ese momento. Solo la besó en la frente y le prometió con los ojos lo que aún no tenía el valor de decir en palabras: no permitiré que ella gane. En la sala de profesores, Isadora manipulaba su celular, los ojos fijos en la pantalla, hasta que sintió una presencia detrás de ella. Necesitamos hablar, la voz de Daniel cortó el silencio como una cuchilla fría. Ella se volvió, forzando una sonrisa. Claro, profesor. ¿Sobre qué? Sobre el chantaje. Sobre el jueguito enfermizo que crees que vas a ganar. Isadora frunció el ceño, intentando mantener la compostura. No sé de qué estás hablando. Amenazaste a Elena. Dijiste que contarías sobre nosotros si ella no se alejaba de mí. Y usaste eso para intentar ocupar un lugar que nunca fue tuyo. Ella vaciló. Por un segundo, su máscara cayó. Pero pronto se recompuso. ¿Y si es verdad? ¿Crees que alguien les creería? ¿Alumna y profesor? ¿Sabes lo que eso puede causar en tu carrera? Daniel cruzó los brazos, impasible. La diferencia es que ahora estoy preparado para eso. Y tú, Isadora, no tienes idea de lo que soy capaz cuando intentan lastimar a alguien que amo. Ella abrió los ojos de par en par. ¿La amas? Con todo lo que soy, respondió él, firme. Y si te atreves a hacerle algo otra vez, yo mismo voy a contar todo. Iré con la directora, asumiré las consecuencias, pero tú, te vas a hundir conmigo. Isadora intentó reír. Pero el sonido salió débil, desacompasado. Estás mintiendo. Intenta averiguarlo. Él se dio la vuelta y salió del salón, dejando tras de sí ese perfume amaderado y una tensión que ardía en el aire. Isadora se mordió el labio, con el orgullo más herido que cualquier otra cosa. No era solo por él. Era por no haber logrado quebrarlo. A la hora del receso, Daniel encontró a Elena en la sala de archivos. Estaban solos. Hablé con ella, dijo él, cerrando la puerta tras de sí. Se acabó, Elena. Ya no vamos a vivir con miedo. Ella lo miró, en shock. ¿Se lo dijiste? Todavía no. Pero lo haré si es necesario. Lo que siento por ti vale más que cualquier secreto escondido en la oscuridad. Elena tembló por dentro. Una mezcla de miedo y alivio. Caminó hacia él, deteniéndose tan cerca que podía oír su respiración. ¿Y si todo esto sale a la luz? ¿Y si te suspenden? ¿Y si? ¿Y si me arrepiento de no haber luchado por nosotros? La interrumpió. Eso sí que no lo soportaría. Ella bajó la mirada. Él le levantó el mentón con los dedos y susurró. Te amo, Elena. Y ya no voy a esconderlo. Ella cerró los ojos, sintiendo esas palabras como un beso en el pecho. Y entonces, sin decir nada más, lo abrazó. Fuerte. Como si ese gesto fuera la única certeza en un mundo que seguía amenazándolos. Ahí, en el silencio denso de esa pequeña sala, dos corazones latían contra el tiempo, contra las reglas, y contra el miedo. Pero juntos. La mañana parecía normal, alumnos caminando, profesores conversando, el murmullo de las clases llenando los pasillos. Pero había una tensión flotando en el aire. Un susurro constante, como un presagio. En el grupo del consejo estudiantil, apareció un video anónimo. No se veían rostros, pero el contexto era claro. Un ángulo lateral, grabado entre los huecos de la puerta de la sala de archivos, dos cuerpos demasiado cerca. Una mano en el rostro. Un beso rápido. Una voz masculina susurrando, quédate conmigo. Una voz femenina temblorosa diciendo, ya no puedo seguir ocultándolo. El video se esparció como fuego. Y bastaba una mirada atenta para identificar a los protagonistas.
Elena entró a la sala de maestros, tarde y con carpetas en las manos, sin imaginar lo que le esperaba. Al notar las miradas, el silencio demasiado espeso, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El director se acercó, con la coordinadora al lado y un celular en la mano. Necesitamos hablar contigo, Elena, dijo él, sin ocultar el peso de la situación. A solas. Ella se puso pálida. Sintió el corazón desbocado. Le temblaban las manos. Lo sabía. Sabía que los habían descubierto. Pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió con fuerza. Daniel entró. La conversación es conmigo, dijo, mirando directamente al director. Yo fui el que cometió el error. Yo me involucré con ella, yo rompí las reglas. Elena no tiene la culpa. Ella intentó alejarse de mí. El silencio fue cortante. Elena lo miró, los ojos llenos de lágrimas. Él se estaba echando la culpa por ella. ¿Está seguro de lo que está diciendo, profesor Daniel? Preguntó la coordinadora. Completamente. Y si quieren castigarme, háganlo. Pero ella no debería pagar por algo que yo provoqué. Eso no es verdad. Intentó argumentar Elena, pero él le tomó suavemente la mano, en un gesto firme. Déjamelo a mí, murmuró él. La escuela ardía. Pero no todo salió como Isadora esperaba. Porque al final de esa tarde, cuando lo encontró solo en el estacionamiento, lista para fingir compasión, él ni siquiera la miró. Yo solo, quería saber si estás bien, dijo ella, fingiendo un tono dulce. No debió ser fácil para ti enfrentar todo eso. Daniel volteó el rostro, con una sonrisa amarga en la comisura de los labios. Debes estar satisfecha, ¿no? ¿Eso era lo que querías? Yo, dudó. No sé de qué hablas. Entonces él la miró a los ojos, y no había rabia. Solo un vacío helado. Un desprecio tan silencioso como devastador. ¿Sabes cuál es la peor forma de venganza, Isadora? Ella no respondió. El olvido. Porque hasta el odio es un sentimiento demasiado fuerte para alguien que no lo merece. Y tú no mereces nada de mí. Ella tragó saliva, con los ojos vidriosos. Te vas a arrepentir, susurró, casi como un grito contenido. No. Tú lo harás. Te vas a arrepentir de lo que perdiste, por nunca haber sido capaz de sentir de verdad. Él pasó junto a ella sin mirar atrás. En lo alto de la escuela, en la escalera de emergencia, Elena lo esperaba. Cuando llegó, la abrazó como si todo el mundo estuviera en su contra, y quizá lo estaba. Arriesgaste todo, dijo ella, apoyando el rostro en su pecho. Lo haría 1000 veces. Porque amarte me hizo recordar quién soy en verdad. Y ya no voy a vivir escondido. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Daniel miró el cielo nublado sobre la ciudad. Ahora, luchamos. Juntos. 2 días después de la exposición, la reunión con la dirección y las conversaciones apagadas por los pasillos, Daniel tomó el coche y condujo sin rumbo hasta detenerse frente a una cabaña sencilla en una zona apartada de la ciudad. Allí, en medio del verde, había un silencio que él necesitaba. Que ambos necesitaban. Elena bajó del coche en silencio, los ojos cansados. No preguntó nada. Solo caminó con él hasta la terraza de madera donde el mundo parecía haber olvidado existir. La cabaña olía a madera antigua y café. Una chimenea tímida crepitaba en la esquina de la sala. Y por primera vez en días, Elena sintió su cuerpo relajarse. Daniel se acercó lentamente. No dijo nada. Solo le quitó el abrigo con un cuidado casi reverente, como si cada toque fuera una promesa. Luego, apoyó su frente en la de ella. Aquí, nadie nos va a juzgar. Ni intentar separarnos. No sabía que estaba tan cansada, de esconderme, de contenerme, de no poder mirarte a los ojos, susurró ella, cerrando los ojos. Él sostuvo su rostro con ambas manos. Yo también lo estaba. Y ya no quiero eso para nosotros. Sobrevivimos. Ahora, es hora de vivir.
Elena lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. Sin la sombra de la escuela, sin el miedo a Isadora, sin reglas. Solo él. El hombre que la entendía con una mirada. Que arriesgó todo por ella. Quiero que me toques, como si no hubiera un mañana, dijo ella, con la voz baja y temblorosa. Daniel no respondió. Solo la besó. Un beso sin urgencia, pero lleno de hambre emocional. Besó como quien encuentra un hogar. Como si cada segundo fuera sagrado. Se fueron desvistiendo lentamente, entre sonrisas tímidas, miradas cargadas de recuerdos y manos que temblaban por finalmente poder tocarse sin miedo. La piel de Elena se erizaba con cada toque, con cada caricia que no era solo deseo, sino necesidad de pertenecer. Allí, sobre las sábanas simples, él la amó con la calma de quien ha esperado demasiado por ese momento. Y ella se entregó como quien ya no sabe qué es ser deseada con tanto respeto y urgencia a la vez. Después, acostada sobre su pecho, Elena trazaba líneas invisibles con los dedos. ¿Crees que vamos a poder seguir adelante, después de todo? No creo, Elena. Lo creo. Y por ti, enfrentaría todo otra vez. Ella cerró los ojos, escuchando el sonido de su corazón. Estaban lejos de todo, pero por primera vez, exactamente donde debían estar. Las clases habían comenzado de nuevo hacía 2 semanas. El aula ahora era otra. Nueva ciudad. Nueva escuela. Nuevos rostros. Daniel ajustó el reloj en su muñeca y pasó los ojos por la clase como siempre, tratando de parecer tranquilo, aunque con el pecho apretado. Aún no se acostumbraba a su ausencia allí, en el último pupitre de la fila junto a la ventana. Elena había cambiado de escuela, terminado los estudios a distancia y ahora se preparaba para el examen de ingreso a la universidad. Había elegido letras, para sorpresa de nadie. Y en las noches en que el silencio parecía querer devorarla, releía fragmentos de los libros que Daniel le recomendaba, solo para sentir su presencia allí. Ambos decidieron alejarse del ambiente escolar que los unió, pero que casi los destruyó también. Era necesario. Para poder respirar, para poder sobrevivir al peso de las decisiones. Esa noche, mientras corregía exámenes en casa, Daniel recibió un mensaje. Terminé el último módulo. Me gradué. Te extraño mucho en tu abrazo. Sonrió. Dejó la pluma y tomó el celular con las manos temblorosas. Escribió de vuelta. Mi abrazo también te extraña. ¿Quieres cenar conmigo hoy? Solo nosotros dos. Sin pasado, sin miedo. Ella respondió con un emoji de corazón. Y él supo que eso era suficiente. El restaurante era sencillo, escondido, lejos del bullicio de la ciudad. La lluvia fina caía cuando Elena llegó, usando un abrigo beige que hacía que su cabello oscuro brillara aún más. Daniel ya la esperaba en la mesa, los ojos brillando al verla. Estás diferente, dijo él, al sacar la silla para ella. He crecido un poco, sonrió ella, quitándose el abrigo. O tal vez solo aprendí a respirar sin miedo. Durante la cena, entre risas ligeras y miradas prolongadas, no hablaron del pasado. Ni de Isadora, ni de la escuela, ni de las heridas. Hablaron de libros, de sueños, de viajes que les gustaría hacer. Del futuro. ¿Sabes qué es lo que más quiero ahora? Preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Qué? Un lugar donde no tengamos que escondernos. Donde pueda besarte frente al mundo entero, si quiero. Sin tener que mirar a los lados. Daniel llevó la mano a su rostro, trazando su mandíbula con los dedos. Vamos a llegar allí. Paso a paso. Pero si depende de mí, el mundo entero va a saber que eres el amor de mi vida. Ella sonrió. Y él la besó allí, en medio del restaurante vacío, sin miedo. Sin prisa. Era el comienzo de algo nuevo. Más fuerte. Más libre. La casa era pequeña, pero acogedora. Una cabaña de madera en las montañas, donde el viento traía el olor a pino y libertad. Era el primer fin de semana que tomaban solo para ellos, lejos del ajetreo, lejos de las miradas, lejos de todo lo que ya había dolido.
Elena estaba acostada en el sofá, con los pies descalzos sobre el cojín, un libro abierto sobre su regazo, pero los ojos fijos en Daniel, que terminaba de preparar el café en la cocina. Él usaba una camiseta sencilla, el cabello desordenado por la brisa que entraba por la ventana abierta. La luz del atardecer pintaba su piel de dorado. Ella sonrió, sin decir nada. Daniel notó la mirada y se acercó, trayendo 2 tazas humeantes. Dejó una en la mesa de centro y se sentó a su lado, atrayéndola suavemente hasta que su cabeza descansara sobre su pecho. Todavía parece un sueño, murmuró ella, con la voz baja, como si tuviera miedo de romper el encanto. Pero es real, dijo él, pasando los dedos por su cabello. Tú. Yo. Aquí. Lo hicimos funcionar. Ella cerró los ojos, sintiendo su corazón latiendo fuerte bajo su oído. Era un sonido que ahora reconocía como hogar. Te esperé tanto tiempo, Daniel, su voz se quebró. Y aún así, parece que te vuelvo a encontrar cada vez que te miro. Él la levantó con delicadeza, los ojos fijos en los de ella. Me encontré en ti, Elena. Cuando todo se venía abajo, eras lo único que me mantenía en pie. Y entonces, la besó. Con calma, con verdad. Un beso que ya no pedía permiso, ni cargaba culpa, solo deseo y entrega. Sus manos tocaron su rostro con reverencia, y ella sujetó su nuca, acercándolo más. La conexión era casi silenciosa, pero arrebatadora. Subieron juntos al cuarto bajo el sonido de la lluvia ligera golpeando el techo. Los cuerpos se encontraron como viejos conocidos, con ternura, con fuego, con alma. No había prisa. Ni temor. Solo la certeza de que, finalmente, estaban libres para amarse. Luego, acostados bajo las sábanas, ella pasó los dedos por el pecho de él, trazando palabras invisibles. Prometes que, pase lo que pase, siempre nos vamos a elegir. Daniel la miró a los ojos, serio. No sé amar de otra manera, Elena. Eres tú o nadie. Ella sonrió y lo besó de nuevo, con los ojos aguados. El reloj marcaba las 17:42 cuando Elena estacionó el coche frente a la escuela municipal del barrio. El cielo anaranjado del atardecer se reflejaba en el vidrio del parabrisas, y una suave brisa soplaba, llevando el sonido distante de risas infantiles. Ella bajó tranquilamente, acomodándose la bolsa en el hombro y sonriendo al ver a Daniel en el patio de la escuela. Él estaba sentado en un banco de madera bajo un árbol, con una carpeta de exámenes al lado y un niño de ojos marrones claros, tan parecidos con los de ella, sentado en su regazo, con un cuaderno de dibujos. ¿Estaban haciendo travesuras? Preguntó al acercarse, con una sonrisa dulce en los labios. Daniel levantó los ojos y sonrió de esa manera que aún hacía que su estómago se revolviera. Solo estaban rayando toda la escuela con dinosaurios y cohetes. Rió. Este va a ser artista. O astronauta, dijo el niñito con los ojos brillando. Elena se agachó y lo besó en la frente, sintiendo el dulce y familiar olor del hijo que habían soñado juntos, aunque en silencio, por tanto tiempo. ¿Vamos a casa, mis amores? Vamos, dijo Daniel, entrelazando los dedos con los de ella. En el camino hacia el coche, él la miró de reojo. Sabes que a veces todavía me sorprendo pensando en el día en que te vi por primera vez en esa sala. Y yo pienso en el susto que me llevé cuando me chocaste en el pasillo, rió ella. Si alguien me hubiera dicho que esa alumna silenciosa sería la mujer de mi vida, se detuvo, sosteniendo su mirada. No lo habría creído. Pero hoy, si me quitaran a ti, Elena, no sé quién sería. Ella también se detuvo, apretando su mano con más fuerza. Esperé toda una vida por alguien que viera más allá de mis calificaciones y mi disciplina. Alguien que viera mi corazón. Y tú lo viste, Daniel. Incluso cuando ni yo misma lo podía ver. Su hijo ya corría adelante, jugando con un avión de papel. Y los dos se quedaron allí por un segundo más, en silencio, mirándose como quien entiende que sobrevivió a la guerra, y finalmente construyó un hogar. Porque su amor nació de una forma inesperada, casi prohibida, pero fue real. Fue valiente. Y ahora, era para siempre. La alumna exemplar y el profesor que nunca resistió,
es una historia intensa y prohibida sobre dos corazones marcados por el silencio y la soledad. Elena, una joven disciplinada y solitaria, y Daniel, un profesor apasionado por la poesía y las cicatrices del pasado, se encuentran en un amor inesperado dentro de los muros de una escuela. Entre miradas prohibidas, secretos, amenazas y reconciliaciones, desafían el destino para vivir algo verdadero. Un romance lleno de tensión, deseo, emoción y redención, que demuestra que el amor correcto no siempre llega de la forma más fácil, pero siempre vale la pena. Si este romance prohibido te atrapó de principio a fin, suscríbete al canal para vivir aún más historias de amor, deseo y secretos. Dale like si sentiste cada mirada, cada toque. También comenta qué harías en su lugar. Y comparte con quien ama los romances que arden lentamente y dejan cicatrices.